Tal vez no haya días más plenamente vividos en nuestra infancia que aquellos que creímos dejar pasar sin vivirlos, aquellos que pasamos con uno de nuestros libros preferidos, Marcel Proust. Bienvenidos a un nuevo evento organizado por la Escuela de la Lengua Española Momotombo. En esta ocasión, en conmemoración de la Semana de la Niñez Nicaragüense, tenemos como invitado a Pierre Pierce, reconocido escritor nicaragüense, no solamente por su aporte a la literatura, sino también por su aporte a la filmografía y la música nacional, pues se ha desempeñado como realizador, productor, guionista de cine y video. Su actividad literaria se extiende a la novela, el cuento y especialmente la literatura infantil. Ha escrito y producido más de un centenar de obras en video y una veintena de sus canciones han sido grabadas por artistas nacionales e internacionales. En su larga trayectoria ha dirigido y producido importantes campañas sociales del país sobre salud, violencia y derechos de la niñez. Fue director de arte del Miami-Dade College, viceministro de Cultura de Nicaragua y presidente de Imaginarte Films. Como artista plástico ha expuesto sus pinturas en Miami, Washington y República Dominicana. Hasta la fecha ha publicado 14 libros. Entre los títulos encontramos La tribu Guanama, Bajo el cielo tropical, Alas nuevas, El despistado Whis, El rescate de la primavera, Un lejano pueblo, El árbol de los cíboles, El escudo mágico, El maestro Honorio Verídico, La fuerza del azar, El espíritu cibernético y La luna fantástica. Bienvenido, Pierre, a este espacio virtual que es la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Es un placer que haya aceptado nuestra invitación para realizar esta conmemoración a la niñez nicaragüense. Bueno, gracias, Rosa. Mucho gusto y gracias a todos los que están presentes y los que van a poder ver este video. Gracias a Ronnie Alanis y también a Rosa Mairena por esta amabilidad. Y espero que podamos compartir un poco pues, nuestras experiencias hoy en la noche. Así es que bueno, estoy a la orden, Rosa. Bien, Pierre, muchas gracias nuevamente. Me gustaría comenzar este conversatorio definiendo la literatura infantil. ¿Qué es lo que la distingue, la diferencia de otros tipos de literatura, como por ejemplo la literatura general o la literatura juvenil? Bueno, yo creo que la literatura infantil es una literatura que provoca, que emociona, que trasciende los límites de la realidad, en la que todo es posible, donde lo convencional se mezcla con la magia y con la fantasía. También aquella que se relaciona con esas características que compartimos como seres humanos, sociales y sensibles, ¿verdad? Que estamos expuestos a un mundo lleno de novedades, ¿verdad? Yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿verdad? Cada edad tiene sus propias características. En el caso de la literatura juvenil, ¿verdad? Es ideal que los temas estén relacionados con los intereses particulares, ¿verdad? De cada edad. Por ejemplo, en la juvenil, donde también, ¿verdad? Cabe la fantasía, se pueden abordar temas como la búsqueda de la identidad, el autoconocimiento, cómo romper los esquemas, ¿verdad? O sea, ellos están en busca de encontrarse, ¿no? De integrarse a una nueva realidad. Están también en una etapa de rebeldía contra el establecimiento, buscando, ¿verdad? Dentro de ellos sus valores, también su vocación. Entonces, mucho también puede ayudar esa mezcla entre las diferentes realidades. Y yo creo que no podemos subestimar nunca, ¿verdad? La inteligencia y la capacidad de comprensión, especialmente de los jóvenes que disfrutan la lectura desde pequeños, porque ellos aprenden a decodificar y eso les permite comprender. Yo creo pues, que ellos asimilan textos complejos por esa razón, porque la práctica, desde chiquitos, ¿verdad? Los va haciendo amigos del texto, no le tienen miedo al texto, saben leer entre líneas y eso se va aprendiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que a toda edad se puede lograr, pero claro que siempre pues, hay una gran ventaja cuando desde pequeños han estado expuestos a lo que es el libro, ¿verdad? Yo creo que los que disfrutan desde pequeños, pues, o sea, son privilegiados, pero yo creo que no tampoco podemos desalentar, ¿verdad? A aquellos que comienzan en otras edades, sino que estimularlos para que también
comiencen a saborear, ¿verdad? Esa magia, esa pasión que puede engendrar, ¿verdad? La lectura. Por ejemplo, en el caso de lectura juvenil es interesante porque los chavalos desde cierta edad, ¿verdad? A los 14, 15 años comienzan a leer ya libros para adultos. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque en esos libros se encuentran muchas realidades que aunque no sean conocidas o no tengan que ver con su momento, sí les pueden abrir, ¿verdad? El conocimiento para poder integrarse también con las otras personas, porque yo creo que en el mundo no estamos todos aislados, no somos niños con niños, jóvenes con jóvenes. Lo ideal, o sea, es esa transacción intergeneracional para poder así enriquecernos, ¿verdad? Y también poder anticipar un poco, ¿verdad? Lo que viene más adelante. Si pudiéramos estudiar, ¿verdad? Lo que nos va a tocar, podríamos disfrutar más de la vida y sufrir menos a la hora que nos enfrentamos a ese tipo de problemas. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Bajo el cielo tropical, que es un libro de cuentos. Es un libro que tiene 10 cuentos y este es muy leído aquí en Nicaragua, en diferentes lugares, porque toca temas sobre la realidad cotidiana, ¿verdad? Entonces, para un niño, para un joven, es fácil identificarse porque él lo ha visto en su casa, ha visto a su abuela, o sea, o su entorno, o si es algo nuevo, ¿verdad? Puede también entablar una conversación con los adultos para poder ellos conocer. En mi experiencia, me ha dado una gran satisfacción ver la receptividad que existe en los jóvenes en este tipo de literatura, que yo consideré siempre que era para un público adulto, ¿no? Pero desde que se comenzó a usar en los colegios, me di cuenta que en realidad, o sea, los chavalos son súper inquietos y que sí logran entender. La última vez fui a una feria en que habían hecho maquetas de cada uno de los cuentos. Entonces, habían grupos, ¿verdad? Se dividieron todos en grupos y comenzaron a hacer maquetas y habían definido las locaciones, los personajes, ¿verdad? Y todo lo que a ellos les inspiraba el cuento, ¿verdad? Yo sentí que habían entendido muy bien, ¿verdad? Toda los entresijos, ¿verdad? Todo aquello que está entre líneas y me dio una gran satisfacción, pues, y yo creo que no podemos limitar. Si el chaval quiere leer un libro para adultos, pues, está perfecto, ¿no? En el caso de los niños, sí tenemos una diferencia porque, por ejemplo, si el niño está comenzando a leer, o sea, él tiene que comenzar a ver imágenes y palabras que se asocian, ¿verdad? Para poder aprender la palabra y poder identificarla con el animal o el objeto, ¿verdad? Y a propósito de ese uso de las palabras, ¿de qué manera permiten los textos literarios destinados a un público infantil jugar con el lenguaje? Bueno, para mí, o sea, es muy interesante porque yo invento palabras, palabras mágicas, invento nombres de personajes y de lugares. Tengo un cuento que se llama El Maestro Honorio Veredico. Tengo duendes que se llaman cíboles, lugares que se llaman Villavisca, Aurum, y también uso onomatopeyas. Y también juego mucho con los diálogos. A mí me encanta jugar con el diálogo y con las personalidades que se reflejan en los diálogos porque te permiten descifrar las personalidades y crear una relación mucho más íntima. Así es que el lenguaje en realidad, o sea, se vuelve un disfrute para mí cuando trabajo tanto para niños como para adultos, porque yo a la hora de crear, o sea, no hago diferencia, ¿verdad? Claro que uno tiene que usar un lenguaje más accesible, las situaciones más sencillas, ¿verdad? Pero sí también tienen la complejidad de la fantasía y la complejidad también de la ficción y de atravesar la realidad, o sea, en que el niño entiende muy bien la fantasía. El niño, o sea, juega muy bien porque para él no hay límites. Entonces, esas edades son muy fértiles para poder jugar con todo tipo de lenguaje y de imagen y de sonido y de nombres, ¿verdad? Y eso lo hace para mí muy divertido, ¿no? Entonces, alternar entre las dos me da una gran riqueza porque siento que tengo, o sea, esos dos mundos, ¿no? El mundo de la fantasía, el mundo mágico y también el mundo, ¿verdad? De las emociones, de los personajes y de las realidades que son tal vez más adversas, más complicadas,
¿verdad? Y para un público pues un poco más, adulto. Por ejemplo, en el árbol de los síboles me encanta ese contraste que hace con síboles y nóboles, ese juego de palabras, y cada uno de los personajes tiene una caracterización a partir de precisamente su nombre. Exactamente, o sea, ese libro trata sobre el bien y el mal. O sea, la idea es de aceptar, ¿verdad? Que el ser humano, o sea, tiene esa dualidad. Yo creo que si entendiéramos desde pequeño eso, nos evitaría mucho, mucho sufrimiento, mucho problema, ¿verdad? Porque siempre se nos pide ser buenos, siempre se nos pide que el valor, o sea, en principal es la bondad y que para ser queridos necesitamos ser buenos. Pero los seres humanos somos las dos cosas, ¿verdad? Como decía una amiga, o sea, hay gente buena que hace cosas malas y gente mala que hace cosas buenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante también desde la niñez, y yo lo que hago, o sea, es pongo dos mundos, ¿verdad? El mundo perfecto, un mundo idealizado y un mundo, ¿verdad? A donde hay hostilidad, donde hay mezquindad y donde hay una cantidad de elementos que también son humanos y que al final se funden para después ya dar lugar a ese nuevo ser que tiene las dos realidades, y se crean ya las fronteras, ya se hacen las leyes, ¿verdad? Y ya se comienza a ver la realidad un poco más humana, ¿no? Entonces comenzamos con la fantasía y terminamos con la parte humana. Y además de esos rasgos humanos, pero también fantásticos, los seres ficcionales que usted ha creado en sus diferentes obras narrativas, ¿qué otros rasgos tienen en común? Bueno, para mí, o sea, son algunos seres mágicos, otros son niños aventureros, curiosos, valientes. Me gusta la valentía también, me gusta la curiosidad, mucho abordar ese tema que es particular, ¿verdad? Del ser humano y de los niños en especial, ¿verdad? Que están comenzando la vida y que no han perdido todavía esa curiosidad y quieren siempre saber el porqué de las cosas. Y siempre están, ¿verdad?, investigando. Y es el adulto el que muchas veces los limita, el que le dice, hasta aquí nomás llegaste, ¿no? Hasta aquí nomás podés llegar, o desde que están gateando, ¿no? O sea, eso no lo puedes tocar, eso no lo puedes. Entonces, vamos limitándolo. Entonces, me encanta resaltar esa parte, también la valentía del ser humano, pero también el despiste, ¿no? Hay seres humanos que son despistados y también falibles, ¿verdad? O sea, mostrar al ser humano tal como es, con sus debilidades, sus fortalezas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tengo un libro que es El despistado Whis, que es un libro infantil, que un pequeño pajarito, ¿verdad?, que vuela por el lago Cocibolca, ¿verdad? Se posee una ventana en el gran lago, y resulta que él es despistado, él es un pajarito que es inteligente, pero como muchos de nosotros nos despistamos, ¿no? Entonces muchos niños confunden, ¿verdad?, ser tonto con el despiste, ¿no? Entonces quería hacer esa diferencia, y entonces el WIS, ¿verdad?, que sería pues el equivalente a un niño, ¿verdad?, que es inocente, que anda por el mundo viendo todo con los ojos de la inocencia, pero que tiene una inteligencia también y tiene capacidad también para discernir. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y entonces él se encuentra con personajes como la culebra Coralia, que es un personaje que es la villana del cuento. Este personaje, o sea, es el que trata de enamorarlo y hacerse amiga de él para podérselo comer, ¿verdad? Pero entonces ahí se da la interacción entre los dos, y ahí podemos ver esa distinción, ¿no?, entre lo que es ser despistado y ser inteligente. En el caso de los recursos paratextuales que acompañan al texto, ¿cuáles considera usted que son necesarios para estimular este hábito de la lectura en el público infantil? Yo creo que un título que capture la atención y que despierte curiosidad. Por ejemplo, como decía, el despistado Whis. El despistado Whis, o sea, queda abierto, ¿no? O sea, te dice, o sea, es un Whis, es despistado, ¿y qué le pasa al despistado Whis? O sea, que ya te está dando, por ejemplo, el espíritu cibernético. O sea, ya está el elemento misterioso, ¿no? El espíritu cibernético, que es el otro libro, eh, tiene una ilustración, ¿verdad?, que es más sombría, que es una ilustración que va de acuerdo con,
¿verdad? El tipo de personaje y el tipo de historia. Y entonces el espíritu cibernético ya te está dando, ¿verdad? También, o sea, te está intrigando y te está motivando, ¿no? Y eso yo creo que se ha logrado porque yo veo a los niños cómo les interesa cuando ven los títulos, ¿verdad? Cuando ellos cogen el libro y se interesan, ¿verdad? Y claro, por supuesto que también las ilustraciones que acompañan al cuento. Yo busco para cada eh, cuento, busco un ilustrador que tenga las características que estoy buscando para esa historia, ese personaje, esa atmósfera. ¿Verdad? Yo no le voy a dar al mismo ilustrador, o sea, un cuento que es de misterio, que necesita estos personajes más humanos, ¿no? Que tengan características más humanas, que tengan características un poco más sombrías, a un ilustrador que ilustra cuentos, ¿verdad? Alegres y coloridos y más infantiles, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la edad y con el estilo del libro. Yo creo que esos son elementos, ¿verdad? Que apoyan, ¿verdad? Que también yo busco que la ilustración sea colorida, sea artística y también que esa ilustración tenga elementos adicionales que interesen al niño. Porque en la ilustración no solamente se ilustra lo que se va leyendo, sino que hay otras cosas sucediendo en esa ilustración que complementan también al texto y le dan elementos extra para hacerlo divertido, para hacerlo más entretenido, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de ilustrar un cuento, ¿no? Y de trabajar con el ilustrador, ¿verdad? Para poder lograr que la obra sea pues, más redonda y más simpática, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, aquí no tengo ese libro, pero lo tengo aquí. Tengo, por ejemplo, aquí está este cuento, este libro es el último libro que se llama Cuatro Cuentos, porque contiene los 4 cuentos que saqué en una colección, ¿verdad? Hace varios años. Entonces decidí hacer un solo cuento con portada dura, ¿verdad? Y entonces, a la hora de ilustrar, pongámosle aquí, hay elementos que tienen su gracia. Pongámosle, aquí se cuenta una historia, ¿verdad? Pero al final, o sea, en la historia no hay perros, ni hay gatos, pero sí aquí hay una paloma asustada, ¿verdad? Hay perro, hay un gato, o sea, hay toda, el sombrero va volando, ¿verdad? Y todos esos elementos son elementos divertidos, ¿verdad? Que te dan gracia. Por ejemplo, aquí, en esta historia, en esta parte de la historia, es más que nada conversación entre la señora Eufrasia y Marcio. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí vemos a un gato persiguiendo una paloma, ¿verdad? Y eso es un complemento divertido de la cotidianidad, ¿verdad? Que no es que aquí dice el gato perseguía la paloma, no, o sea, eso está extra. Igual va un carro, igual aquí hay palomitas comiendo y hay una palomita ahí que está viendo al público. Hay una palomita que está viendo al lector. Entonces, todos esos elementos graciosos son los que le dan esa magia a la hora de soportar el texto, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Que este, ¿cómo se llama? El libro tenga una mayor, ¿cómo te podría decir? Como gracia, ¿no? Y yo creo que esos detalles paratextuales son importantes. Yo también le pongo un glosario a los libros. También le pongo al final de cada historia, cuando uso palabras más complicadas, trato de ponerlas para que rápidamente ellos puedan llegar a la palabra y así no tener que ir a un diccionario, ¿verdad? Y hacerse lo más cómodo, o que puedan ir al final del libro y estar viendo las palabras que le pueden ser complicadas. ¿Ves? Porque yo creo que también uno no solamente usa palabras que ellos conocen, que ellos conocen, sino que uno también mete palabras nuevas, porque la idea también de convertir o de estimular a un lector es dándole nuevas palabras. Por ejemplo, yo siempre tengo un diccionario y siempre estoy buscando palabras. Yo no hay libro que no lea en el que no tenga que buscar algún tipo de palabras. Siempre hay algo nuevo, siempre hay palabras nuevas. Y yo cuando escribo,
tengo que estar cuestionando las palabras, tengo que estar revisando todas las connotaciones de la palabra, los significados, ¿verdad? Y tengo que sentir la palabra, tengo que verdaderamente usarla con toda la intención, ¿verdad? Que eso para mí, o sea, es muy importante. Sí, es que no puede dejar de ser a la vez pues entretenido, educativo el libro infantil, considero yo. Y a Sí. propósito de eso, cuando usted se plantea una historia, un relato, ¿qué valores, qué virtudes busca resaltar en los personajes para que el niño a futuro se convierta realmente en un humano un poco más consciente de todos los problemas que hay en el mundo? Bueno, yo por lo general uso las inquietudes, los miedos y los dilemas que tuve en la niñez. Y todo aquello que me hubiese gustado, ¿verdad? Que me hubiese gustado que se hablara, que se dijera, porque había mucho silencio, había muchas cosas que no se decían y que yo creo que eran importantes, ¿verdad? Y yo creo que los misterios no son tan ¿cómo podría decir? Constructivos, ¿no? Para el desarrollo. Y aquellas cosas que me hubiera gustado que se debatieran, ¿verdad? Para poder comprenderla y evitar, pues, o sea, esas omisiones, muchas veces sobre temas importantes. Por ejemplo, vigentes como el acoso escolar, pongámosle. El acoso escolar es algo de lo que se debe de hablar. Yo tengo un libro que se llama El escudo mágico que habla sobre eso. Y la idea es eso, o sea, es que el niño lea una historia y entonces así pueda identificarse, ¿verdad? Y pueda permitirle al maestro o al padre hablar sobre un tema que puede estar sucediendo o que puede suceder en un futuro o que tal vez el muchacho es el agresor, ¿no? Entonces, comenzar un diálogo, ¿verdad? Entre permitir ese diálogo y también entender, ¿verdad? Qué es lo que está pasando y cómo también evitarlo, porque el sufrimiento que causa eso es muy grande y es un tema muy común en todos los tiempos. O sea, no es algo que se ha logrado eliminar, sino que es parte del ser humano, ¿no? Ese comportamiento, ¿no? También la búsqueda de la verdad en un mundo muy supersticioso, un mundo donde no hay claridad en muchas cosas, que es muy superficial muchas veces a la hora de interactuar. Ya sabemos muy poco del otro, sabemos más de los chismes del barrio que de lo que sentimos, de las realidades, o sea, que verdaderamente nos afectan. Sabemos nada más lo que nos quieren contar, ¿verdad? Y entonces vivimos en un mundo muchas veces limitado, ¿no? Claro, que la literatura te permite conocer personajes y eso es lo bonito de la literatura, que te permite entrar de una forma, ¿verdad?, plena en la vida de personajes y entender un poco más cosas que no te cuentan, ¿verdad?, en la casa o en el colegio o tus compañeros, ¿verdad? Y también para evitar reproducir tantos disparates, ¿no? Y tantas cosas. También el respeto a las diferencias. Yo creo que tenemos que aprender a respetar las diferencias y a entender de que somos seres únicos y que tenemos nuestra forma de ver las cosas y que nuestra forma, o sea, es válida, pero también es válida la forma del otro. Y cuando hablo de forma también hablo de forma de pensar, también hablo de físico, hablo de religión, de política, de todas aquellas cosas, ¿verdad? Que nos hacen diferentes, ¿verdad? Como el color, como la raza, ¿verdad? Y la manera de vivir también. Cada quien tiene otra forma de vivir que puede ser diferente a la del otro y para a uno le funciona y a otro no, y no por eso deja de ser válida. Entonces, esos temas que se pueden hablar desde pequeños para que el niño comience ya a armar su rompecabezas, porque también la idea es de dejar esa semillita para que el niño comience a pensar en eso, porque desde el momento que vos le permitís a alguien pensar en algo, ya estás señalando ese punto clave para que comiencen a armarse todas aquellas piezas de rompecabezas, ¿no? Porque ahora ya su atención va a estar más enfocada en ir recogiéndolas, ya las va a poder ver, ¿verdad? Por todas partes, y así poder hacerse después una idea y hacerse un criterio. Y eso es la idea también de poder darles ideas que tengan
pues que tengan un contenido, pues, pero también que sean divertidas, porque lo primero es que se diviertan, ¿no? Esa es la parte bonita, es poder conjugar lo divertido con lo humano, ¿verdad? Porque yo creo que en todo libro hay aprendizaje. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, ah, que no debe haber aprendizaje, que sí debe haber aprendizaje, que debe haber valor, que no debe haber valor. Yo creo que todo lo que uno ve en el cine o todo lo que uno lee siempre tiene diferentes valores, siempre tiene diferentes significados y siempre nos deja algún tipo de, ¿verdad? De conocimiento o de inquietud, ¿verdad? Yo creo que es válido siempre poder tocar temas también en la literatura infantil, ¿verdad? Al mismo tiempo que divertir a los niños. Y también es importante que se considere el valor a las pequeñas cosas. Yo creo que los seres humanos damos la gran vuelta, ¿no? Comenzamos en aquella búsqueda fuera de nosotros, en aquella búsqueda en el mundo material, en el mundo exterior, para conseguir todo aquello, para al final darnos cuenta que la sencillez, ¿verdad? O sea, y que las cosas que tenemos alrededor y que siempre hemos tenido alrededor son las cosas que valen, ¿verdad? Y que son las que verdaderamente nos hacen felices, ¿no? Entonces también tengo un cuento sobre eso que se llama Un lejano pueblo, que es de una niña que ella se va, huye de su casa y así se da cuenta de lo que ella tenía, ¿no? Se da cuenta de la felicidad porque tal vez ella era una niña pobre, pero tenía una taza y en la taza la madre le servía un chocolate caliente muy sabroso, lo hacía con cariño, tenía su perrito que no tenía rabo, pero su perrito, ¿verdad? La quería y la acompañaba. Entonces, es una forma también de que vayan entendiendo, ¿verdad? Desde pequeño el valor de lo que tenés ahí, de no querer tantos, no querer más, o sea, porque siempre, o sea, se crea un vacío, ¿no? Vos tenés algo y después, una vez que lo posees, ya querés otra cosa, ¿no? Y entonces creo que poder disfrutar más de lo que hay en el entorno. Yo recuerdo una prima mía que llegó una vez a pasar una temporada conmigo en mi casa, en un lugar donde hay animalitos y hay todo tipo de... Y sus hijos se salieron del carro y comenzaron a ver por todos lados buscando animales, buscando... O sea, no llevaban ningún juguete. Ellos estaban interesados en ver todas las plantas, y era la primera vez que yo veía niños haciendo eso. Siempre llegaban con una pelota, llegaban con un juego, llegaban con un celular, llegaban con cualquier cosa, ¿verdad? Menos con la disposición de explorar el lugar a donde iban. Ellos estaban siempre escuchando lo que estábamos hablando, ellos participaban de todo. Ellos, por ejemplo, si estaba el perro estaba suelto, entonces me dice, digo, mi prima, ¿amarro al perro? No, no lo amarres, deja todo como está. O sea, que ellos tienen que enfrentarse a la realidad, como es. Igual el perro salió a jugar con ellos, pero hubo un momento en que el perro se lanzó sobre el niño, lo empujó, el niño se cayó, el papá se fue donde el niño, lo levantó, lo sacudió y le dice, seguí jugando. El niño siguió jugando. ¿Qué pasa? Los niños adoran a los animales, no tienen miedo a los perros, o sea, tienen, o sea, un concepto de la naturaleza, de la vida, mucho más amplia. Igual con la comida, o sea, cuando estos niños comenzaron a comer, jugaban con la comida, o sea, les llevaban los espaguetis y entonces con las manos limpias, ellos jugaban, ellos se los comían, ellos entonces aprendieron a disfrutar y a sentirlo, como era la comida, y así fueron evolucionando. Entonces son diferentes maneras de educar, diferentes maneras de ver la vida, pero yo creo que son muy útiles y hay que repensar muchas veces la educación. Y eso se puede transmitir también a través de la literatura infantil. Y en esa forma de repensar la educación, a veces sentimos los profesores que se nos deja solo a nosotros la tarea de fomentar el hábito de la lectura, pero ¿qué rol deberían jugar los padres para poder cumplir ese propósito de también poderlos a ellos sensibilizar frente a esta naturaleza, frente a este mundo real? Sí, bueno, yo siento que el problema es que muchos padres no leyeron, no conocen el valor, ¿verdad?, de la lectura y entonces les ofrecen chucherías, o sea, primero van a cualquier lugar, gastan un montón de reales en cualquier cosa que no es ni nutritiva y muchas veces no entienden, o sea, porque en la casa nunca hubo un libro, pero si el padre tiene un libro en el escritorio, tiene en la mesa, si el padre lee, o por lo menos que le dé al hijo, porque ahorita también hay muchos padres que no leyeron, pero que están queriendo hacer de sus hijos lectores.
Yo me he encontrado con esa maravilla, porque yo veo cuando muchas veces voy a diferentes lugares, ¿verdad? O voy a ferias o a la misma, ¿cómo se llama? A presentaciones, que los padres prefieren comprarle libros a sus hijos que comprarse libros para ellos. Yo digo, es que el padre no lee, digo, el padre no compró, no se le ocurre comprar un libro para él, porque lo que él quiere es que su hijo sea lector, ¿verdad? Entonces, claro, ya están comprendiendo el valor de la lectura, pero también, por desgracia, eso le está tocando, ¿verdad? El doble trabajo a los maestros, porque el maestro, por ejemplo, yo lo he visto en los colegios, que los maestros hacen lo posible porque los padres compren los libros, pero ¿qué pasa? Los padres dicen, los libros son muy caros, pero pueden comprar una cantidad de cosas más caras que los libros, ¿verdad? Y que al final no tienen ningún verdadero valor, pues un verdadero nutriente, ¿verdad? Y al final descartan los libros. Pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo especial. O si no, compran libros baratos. Porque, voy a comprar un libro barato, pero es que no es, el asunto no es que el libro sea un libro barato, que sea un libro bueno, un libro que le guste al niño también, que el niño se entusiasme. Por ejemplo, yo cuando voy a las ferias y tengo todos mis libros, o sea, los niños y las niñas se acercan, o sea, y cada uno va a escoger el libro que a ellos les gusta. Aunque yo les diga, este libro es lindo y es sobre esto y el otro y todo esto, y ellos se van, no, este es el que yo quiero. O sea, yo les puedo contar la historia a cada uno de ellos y ellos al final van a escoger ¿verdad? Por el título, por el personaje, el libro le gustó, por cualquier tipo de razón, ¿verdad? Lo que hablamos de cómo atraer también, aparte del texto, cómo atraer al, al niño, ¿verdad? A la lectura. Y cada uno de ellos va a tener, no solo hay niños que, pongamos, yo escribo libros también para niños y niñas, ¿verdad? Niños, los dos, para ambos, ¿no? Yo no escribo libros para niñas o para niños, y es para niños y niñas. Y por ejemplo, tengo un libro que es bastante, se puede decir que una ilustración más tradicional, ¿verdad? Una ilustración que es pero este libro es para niños y niñas, el mensaje es para niños y niñas, pero ¿qué pasa? Muchas niñas, como la ven una niña rosadita, entonces le encanta el libro. Pero también he visto a niños que les encanta el libro. Entonces, claro, pero siempre las niñas y los padres también cometen ese error, ven el libro y dicen, ese es el libro para niñas. Pero entonces sí, ya no podemos romper nunca el esquema si los padres no le llevan los libros y normalizan, ¿verdad? Que un libro de literatura puede tener en la portada un hombre o una mujer, y no por tener un hombre o una mujer es un libro para hombre, ¿verdad? O para una mujer. Yo, por ejemplo, tengo montones de libros, tengo mis libros, casi todos mis libros tienen portadas femeninas, o sea, tienen mujeres, o sea, y este libro es para hombres y mujeres, o sea, no tiene que... Y tengo otros más, tengo otro más también, que otra mujer en la portada, y son temas, y en los temas se trata sobre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Yo creo que también esos esquemas se deben de romper, ¿verdad? Y yo creo que ahora sí tenemos también de aliados a los maestros. Yo, por ejemplo, siento que mis aliados son los maestros. Claro, los padres también, pero el maestro tiene el poder de decirle, bueno, vamos a escoger un libro para este año, entonces ahora vamos a ver qué libro conviene para nuestra asignatura, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestros intereses, ¿verdad?, con nuestros temas que tocamos este año. Entonces ellos van y ellos entonces le dicen al padre, bueno, tiene que comprar este libro, aparte del libro de texto convencional que están acostumbrados a comprar los padres, también libros de lectura. Entonces también eso es importante porque es la última oportunidad que tienen los chavalos. O sea, los maestros son o sea, los que al final tienen la última oportunidad de hacer que se enamoren, ¿verdad? Y si comienzan desde primaria, excelente, pues, y así en secundaria igual, ¿verdad? Y en la universidad yo he visto, porque yo he trabajado con mis libros, con chavalos de primaria, de secundaria y de universidad. Entonces los he visto utilizados en las diferentes edades y te das cuenta que hay gente que llega a la universidad y que no ha leído.
y te das cuenta que hay gente que también, o sea, está en secundaria y que no tampoco ha leído, pues, que no. Entonces yo lo que me pregunto es cómo va a poder ese ser relacionarse, ¿verdad? Con el mundo que lo rodea de una manera más amplia, más saludable, cómo va a poder esa persona tener criterios, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Puede ser como los demás, porque por ejemplo, para mí la mayor diferencia que hay entre los seres humanos es la educación. No es el dinero, no es la belleza, no son las características físicas, sino que es la educación. Una persona educada puede estar en cualquier lugar y en cualquier lugar, o sea, tiene el beneficio de que las personas que lo rodean lo van a apreciar, a tratar bien, a, pues no va a crear conflictos, va a saber cómo llevar la realidad, va a entender, ¿verdad?, los procesos y las diferentes formas de comportamiento. Por eso es que vemos a tanta gente complicada en este mundo, vemos a tanta gente que genera problemas, ¿verdad?, para ellos y para sí mismos, pues, porque también ese es otro problema, ¿no? Pero sí es una labor, yo vivo dedicado a la promoción de la lectura. O sea, y yo creo que, pues, que es una responsabilidad de los escritores no solamente escribir los libros, sino que es salir a promoverlos, porque también muchos escritores se quedan sentados, disfrutan mucho del placer de la escritura, ¿verdad? Pero también hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Y más ahora que hay tanta oferta, uno tiene ¿verdad? Que salir y moverse. Como decía Rosa Montero la vez pasada, estaba viendo yo una entrevista y decía, yo ahora tengo que ir a todas partes, tengo que moverme. Antes no, antes era facilísimo. Antes se sacaban los libros, las editoriales sacaban los libros, los ponían en los mostradores y, o sea, y se vendían los libros. Ahora no, ahora uno tiene que ir a todas las ferias y hacer todo tipo de entrevistas ¿verdad? Para poder mantener siempre un público lector, ¿verdad? Porque todos siempre estamos tratando de entregar nuestra obra al público. Y en ese proceso en el que usted ha tenido contacto con su público, tanto el público infantil como el público juvenil y adulto, ¿qué aprendizaje o qué experiencia se ha llevado usted como autor? Bueno, para mí ha sido muy enriquecedor porque aunque yo creo que no es cierto que el oficio de la escritura es solitario, ¿verdad? Porque yo creo que mejor compañía que un personaje, yo creo que rara vez se encuentra, ¿no? Porque los personajes son seres que se van mostrando, seres fascinantes y diversos, y uno pasa entretenidísimo con ellos. Entonces no hay esa soledad, ¿verdad? O sea, tal vez, o sea, podemos hablar de la tranquilidad que hay en el entorno, podemos hablar, o sea, después de que pues estamos tal vez aislados para poder concentrarnos, pero esa riqueza interior que te permite mover las emociones mientras estás escribiendo un personaje y la intensidad que eso conlleva, eso yo creo que nada lo supera, por lo menos en mi realidad, nada lo supera, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues, que esa parte, o sea, o sea, es importante, pero ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó la pregunta. ¿Era alguna experiencia, algún aprendizaje que usted ha Bueno, tenido en esa el cuenta? aprendizaje, o sea, es que uno no puede subestimar a las personas, la inteligencia de las personas. Cuando uno escribe, uno no debe uno puede hacer de lo complicado más sencillo, pero no por eso, o sea, limitar, ¿verdad? Limitar lo que estás escribiendo, no pensar de que eso no va a ser comprendido, sino que pensar de que siempre va a haber alguien que va a poder descifrarlo y va a poder agregarle su propia creatividad para, en conjunto, ¿verdad?, hacer esa obra, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, que es esa unión entre el lector y el escritor. Eso me ha quedado claro, que los niños pueden estar viendo para cualquier parte, pueden estar haciendo ruido, pueden estar distraídos según, ¿verdad? Una percepción de uno, pero al final,
Cuando les preguntas, entienden todo, han escuchado todo, han estado totalmente concentrados. O sea, ellos no necesitan estar viendo al lector o al cuentacuento para captar y para oír la historia. Entonces, yo, por ejemplo, antes me distraía. Yo veía que los niños estaban inquietos y que los niños decían, Dios mío, o sea, yo estoy aburriendo, o sea, no les interesa, o sea, todo, pero al final, cuando les pregunto y cuando comenzamos a hablar, nos doy cuenta que todo, o sea, lo oyeron, todo lo entendieron y que, es que eso es su forma de ser, ¿verdad? Los adultos ya estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A ver dónde está por ejemplo, la gente, los no videntes, por ejemplo, no pueden estar viendo para cualquier parte, pero están escuchando. Entonces, eso también me parece curioso, ¿verdad? Y que si hay algún escritor, ¿verdad? Que le toca, nuevo, que le toque enfrentarse a un público de niños, que no se preocupe, que lo deje, que salten, que brinquen, que al final, o sea, están conectados con la historia. Después, bueno, que nunca es tarde, yo creo, para aprender a disfrutar de la lectura. Yo creo que si un libro te cautiva, si un libro te mueve, es como un amor que puede suceder en cualquier momento. Entonces, claro, esa costumbre es importante, esa costumbre te ayuda, pues, o sea, a crear un hábito, pero también, o sea, hay un momento que es como un rayo que te parte, ¿verdad? O sea, y de repente vos te encontrás con una obra que te despierta y que hace una, no sé, una química que te deja, y puede ser eso a los 17 años, a los 20 años, a los 21, a los 25, o sea que nunca es tarde para comenzar, o sea, a encontrar ese amor, a buscar ese amor que puede estar ahí en cualquier tipo de literatura. Y también he aprendido que para enamorarse de la lectura no solamente hay que leer novelas o libros, o sea, que tengan que ver con intereses particulares, sino que leer de absolutamente todo. Puedes leer noticias, puedes leer sobre psicología, puedes leer sobre cuál religión, sobre lo que la Biblia, lo que se te ocurra. Porque yo creo que todo eso te enriquece como ser humano y te enriquece también como persona. Que no es que tenés que leer a los grandes escritores, ¿verdad? Escritores que ya han sido catalogados como tales, ¿verdad? Porque también muchas veces puede ser que no te gusten, ¿verdad? Porque también, o sea, hay un gran mito alrededor de los buenos escritores y los malos escritores. Entonces, si de repente te dicen, este escritor es buenísimo, es maravilloso, le decís eso a un chavalo, y el chavalo lee el libro y dice, a mí esto no me gusta, esto es espantoso, se va a sentir fatal, se va a sentir horrible, porque va a decir, ¿y qué me pasa a mí? Que yo no entiendo la maravilla de esta obra. Entonces, yo creo que también, o sea, esas libertades de decirle, si no te gusta un libro, deja de leerlo. O sea, si no te gusta el libro, yo montones de libros a las 30 páginas, yo dejo un libro. Montones de libros los he dejado a las 30, a las 30 páginas. La vez pasada vi un libro de 500 páginas, comencé a leer las primeras 30 páginas y dije yo, Dios santo, dije yo, o sea, esto lo podría haber resumido en 2 páginas. Y después me di cuenta, cuando conocí al escritor, de que ese libro que había escrito de 500 páginas, que a mí no me había gustado hasta la página número 30, había sido un libro que había escrito, del que había escrito, lo había escrito en 100 páginas. Pero la editorial le pidió que lo ampliara y lo amplió a 500. Yo dije, ahí está. El libro en realidad debería haber quedado en las 100 páginas. Porque él lo estiró tanto que yo dije, en 30 páginas yo absolutamente, yo en 30 páginas, yo escribo un libro, en 30 páginas yo casi he dicho casi todo, o sea, en el libro. O sea, entonces es también no menospreciar al lector, porque, o sea, ¿cómo puede ser que vas a ampliar un libro de 100 páginas a 500 páginas para matar de aburrimiento a un lector? Entonces, entonces, y ponen que es un gran escritor y que es un famoso y maravilloso. Yo digo, no, pero yo me rehúso, pues, o sea, aunque la gente diga eso. Entonces, también entender que al niño no hay que asustarlo con eso de grandes escritores y todo, sino que decirle, este es un libro de un señor que se llama fulano de tal, y sobre este tema, léelo. Porque muchas veces, o sea, yo, por ejemplo, no necesito crítica, pero, por ejemplo, yo voy a ver una película y no me interesa lo que la gente piense de la película. Yo voy a verla y me voy a hacer mi opinión personal, o sea, y no quiero que me influencie nadie, o sea, y después tal vez leeré las críticas para ver, ¿verdad? A ver cómo andaba la cosa. Pero por lo general los niños sí son influenciables y los puede hacer daño porque pueden sentir de que no tienen la capacidad de comprensión.
Y a propósito de esas dificultades o retos que enfrentan los escritores, en el caso de los autores de literatura infantil, ¿qué aspectos o qué elementos no deberían ellos dejar pasar en este tipo de textos? Bueno, yo creo que es importante volver interesante lo sencillo. Yo creo que eso es una virtud y eso ayuda mucho, ¿verdad? Porque yo creo que la sencillez cala, toca, y la sencillez puede ser muy interesante. Me acuerdo que desde pequeño siempre me maravillaba cuando yo leía o veía eh, obras, sea en el cine o sea en el libro, y todos que trataban temas sumamente humanos y sencillos, sin ningún tipo de infla, sin ningún tipo de pretensiones, sino que era abordar un tema que yo decía, qué maravilla cómo esta persona se dedicó a hablar sobre un tema tan sencillito, o sea, tan delicado, o sea, y no se fue por lo llamativo, ni se fue por lo grandilocuente o aquellas cosas, ¿verdad? Que hacen lucir a la gente como o más inteligente o más talentosa o más... Y me acuerdo que eso siempre me gustó mucho en la música, siempre me gustó mucho en la literatura y siempre me gustó mucho en el cine. Y me acuerdo que lo notaba, o sea, lo notaba y de repente cuando veía cosas demasiado trabajadas, demasiado, decía, o sea, que hay demasiado trabajo, pero hay verdaderamente poca esencia, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay un ego que hay que tenerle mucho cuidado, el ego hay que dormirlo bastante, ¿verdad? Para no eh, pasarse, ¿verdad? Y no querer lucir como una persona inteligente o una persona culta, sino como una persona sensible, capaz de hablar sobre temas que las personas también puedan comprender, pero que son interesantes, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, eso es lo que les diría. No. También es importante conocer el tema que vas a tratar. Yo creo que lo puedes conocer a través de la investigación, pero también lo puedes conocer a través de tu propia vivencia. Hay temas que se han ido construyendo dentro de uno, hay temas que uno tiene y va guardando a través de los años y te puedes sentar y escribirlos sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de investigación, ¿verdad? Que es una suma de tu experiencia con tu creatividad y con tu talento, ¿verdad? Lo que te va ayudando a formar esa obra. Hay obras que sí requieren de una gran investigación y una combinación entre investigación y también la creatividad y todos los aportes que van a venir después por diferentes circunstancias, pues porque cuando uno escribe una novela o escribe un libro, comienzan a suceder cosas alrededor de uno que le pueden servir para la novela o para el trabajo que uno está haciendo, ¿verdad? Y entonces uno las identifica y dice, aquí está, o sea, esto que yo estaba buscando, lo encontré en este momento, ¿no? Y pasa a menudo, cuando uno está en sintonía con una novela, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso también es importante. Importante es la corrección, corregir mucho, dejar el texto descansar, no tener miedo a cambiar las cosas, no tener miedo a cortar, a editarse, o sea, no enamorarse de los textos. Un texto, o sea, te parece bellísimo, maravilloso y todo eso, o sea, yo creo que analizarlo bien y ver si has dicho lo que quería decir y si verdaderamente, o sea, es suficiente, ¿no? O es demasiado, ¿verdad? Y no tener miedo. Eso es una experiencia, uno lo va adquiriendo y uno de repente coge un texto y lo corta, ¿no? También es bueno que alguien que te conoce, alguien que sepa, pueda leer tu obra y te pueda dar una opinión, pero es muy difícil eso, es muy difícil porque puede ser contraproducente, porque cada persona es diferente, cada escritor es diferente, pero siempre hay cosas que sí te pueden señalar, que sí pueden ser de utilidad, ¿verdad? Y más si la persona tiene mucha experiencia. Cuando la persona tiene mucha experiencia puede encontrar esos detallitos, ¿verdad? Que no te van a cambiar tu estilo, no te van a cambiar nada, sino que te van a ayudar a tal vez editar un poco mejor, quitar cosas que tal vez estaban de más, ¿verdad? Porque ya es en la vista de un lector
educado, un lector que tiene criterios. Y después, en el caso de la literatura infantil, es evitar los diminutivos, evitar, por ejemplo, yo he sido jurado en muchos concursos infantiles y en los cuentos que los niños escriben, ellos no se ven a sí mismos como el niñito, la niñita, el perrito, la casita. Ellos hablan y se refieren a las cosas con los nombres, ¿verdad? O sea, el gato, el perro, no es el gatito, el perrito, la casita, la niñita, o sea, porque hay una tendencia muchas veces que uno mismo tiene que corregírsela, muchas veces uno lo hace y tiene que corregírsela, porque a veces sí puede ser utilizado adecuadamente, ¿verdad? Entonces hay que saber cuándo sí vale la pena usar el diminutivo y cuándo no, ¿verdad? Entonces evitar, o sea, lo más que se pueda, todo ese montón de cosas que creen que de que los niños les gustan que les hablen como niños, a los niños les gustan que les digan el chiquito, todas esas cositas que verdaderamente arruinan un texto, ¿no? Entonces escribir como lo escribiría a un adulto sobre un tema para niños, ¿verdad? Entonces eso es un consejo que yo le daría, porque lo he visto muchos escritores. O sea, y uno al principio comete esos errores y uno los va corrigiendo, los va depurando, pues. O sea, y yo creo que sí hay que mencionarlo porque no toda la gente te lo dice y no está en todos los textos. O sea, vos puedes encontrar montones de textos en que te recomiendan diferentes técnicas y no te dicen, ¿verdad? Pero eso a mí me lo dio también el leer cuentos escritos por niños, ¿verdad? Escritos por niños y niñas. Sí, y después también es importante ver qué edad es la que te interesa. Hay personas que escriben para niños de preescolar, ¿verdad? Que les gusta escribir cuentos cortitos, con palabras, pequeños poemas, ¿verdad? Entonces, con los que se pueda identificar a esa edad, porque a esa edad por lo general se los van a leer, pero van a poder identificar, si habla de un elefante, ven el elefante. Entonces tienen otro tipo de ilustración y otro tipo de texto, ¿verdad? No por eso es inferior, ¿no? No por eso, o sea, es un texto que puede ser muy lindo, puede ser un texto bien elaborado, ¿verdad? Pero cada edad tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, definir, pongámosle, yo por lo general escribo libros para niños de 5 en adelante, ¿verdad? Pero si los padres los compran para leérselos a niños de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Porque también, o sea, la lectura, ellos tienen que escuchar las palabras, escuchar, o sea, todas las realidades para que la vayan entendiendo, ¿no? Yo creo que no puedes esperar a que el niño crezca para leerle textos complejos. Vos tenés que leerle textos, o sea, y esperar que el niño vaya captando las palabras, vaya entendiendo poco a poco, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, yo conozco padres que le leen, yo le digo, este libro es para niños de 5 años. Y dice, no importa, mi niño tiene 3 años. Y yo le leo libros de un montón de texto y él le encantan y ve las ilustraciones. Y entonces también eso ayuda, pues. Además, también ellos inventan sus propias historias. Podemos decir, le prestas un libro, tal vez de 5 años, a un niño de 3, el niño va a inventar, porque él tal vez no va a leer el texto, sino que la mamá se lo va a leer, pero el niño va a ver el pajarito y el gato siguiendo al pajarito y va a ver a la abuela sentada y se va a hacer su propia historia. Entonces también le ayuda a la imaginación, que esa es la ventaja del cuento ilustrado. ¿Ves? Entonces, por esa parte, pues, o sea, es importante también. Para ir finalizando, Pierre, en general se subestima la literatura infantil. Sin embargo, ¿considera usted que también los adultos podríamos aprender o reaprender algo de esta? Bueno, yo he leído libros para niños, o sea, en diferentes edades. O sea, yo creo que no tiene que ver, yo creo que recordar las cosas básicas, recordar la sencillez, recordar esos valores, eh, es refrescante, yo creo que para nosotros, los adultos.
Porque yo, por ejemplo, saco a mi niño interior. Yo trato de, cuando yo escribo, yo, aparte de tratar de disfrutarlo, ¿verdad? Y imprimirle la pasión a lo que estoy escribiendo, o sea, invoco a ese niño que sigue vivo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, el niño sigue vivo cuando puede, cuando lee un texto. Yo he visto libros para niños chiquitos, o sea, incluso para niños de preescolar, que son preciosos, o sea, y que tienen unos textos lindos. O sea, y me parece que nos recuerdan cosas importantes y que muchas veces las palabras tienen una fuerza y que no tiene que ver tanta palabra. Puede haber poca palabra y decirse mucho. Entonces, yo creo que no podemos menospreciar la literatura. Yo creo que cada persona tiene derecho a identificarse con lo que, ¿verdad?, le interesa o le llama la atención. Cada quien va a decidir. Y como yo te digo, yo voy a ver una película, yo voy y disfruto de la película. Muchas veces voy al cine con varias personas y me dicen, ay, no me gustó la película. Les digo, fíjate que a mí me gustó el vestuario. Me encantó el vestuario. Estuve enfrascado en ver el vestuario. O sea, me gustó el sonido, estuvo buenísimo, la música. Entonces, siempre hay algo que vos podés también, ¿verdad?, disfrutar. Entonces, yo creo que hay que estar dispuesto a jugar. Cuando uno va a leer una obra, cuando uno va a ver una película o a disfrutar cualquier tipo de obra de arte, ¿no? Cualquier tipo de expresión, uno debe de ir como un niño, debe de ir con ganas de jugar, no de ir a juzgar, no de ir, o sea, tampoco con expectativas, no tener expectativas, no tener nada, es recibir, ¿verdad?, lo que te quieren dar y en eso encontrar, ¿verdad?, las diferentes cosas, porque cuando uno se vuelve muy rígido y cuando uno se vuelve demasiado analítico, va perdiendo esa magia y va perdiendo la capacidad de disfrutar de lo que te rodea. Pierre, nos gustaría que le comentara a nuestra comunidad educativa dónde pueden adquirir sus obras. Bueno, están en Hispamer, también están en Librería San Jerónimo, en Literato, y están en Amazon. En Amazon están en Amazon Estados Unidos, Canadá, en Australia, están en Europa, en Japón, bueno, casi, yo creo que solamente en China creo que no están, pero de ahí casi todo el mundo están. Algunas están en tres formatos, están en portada dura, portada blanda y y digital. Algunos solamente en portada blanda y digital. Así que son accesibles, o sea, están accesibles de todas formas para que el disfrute de los niños y adultos. Muchas gracias, Pierre, por esta conferencia, este diálogo tan ameno que hemos tenido para hacer homenaje a este niño interior que llevamos también nosotros los lectores adultos. Gracias, Rosa, y gracias, Ronnie, y a todos ustedes por estar pendientes, ¿no? Y espero que disfruten y espero que también que se expongan tanto a literatura como a la lectura, ¿verdad? Porque yo creo que es tan maravilloso, las dos cosas son maravillosas, son leer y escribir, son dos placeres enormes. Gracias, Pierre, nuevamente y esperamos contar en otra ocasión con su participación, que no sea esta la primera y la última vez, sino que haya siempre la oportunidad para usted. Bueno, Quiero Rosa, agradecerle, perdón, adelante. no solamente quería agradecerle. Quiero agradecer al público que nos ha acompañado en esta ocasión y lo invito a estar pendientes de nuestros próximos eventos. No sé si hay alguien del público que quisiera preguntar, aprovechar que está el autor, hacer algún comentario. Tienen el micrófono abierto. Hola Rosita, yo sí, a mí sí me gustaría. Hola Gemma, ¿qué tal? Gemma es Bien, profesora también. Así, sí, hola, mucho gusto. igualmente. Bueno, yo soy maestra desde hace unos como 20 años y he dado clases a adolescentes, jóvenes, pero también a niños y primaria alta le llaman, ¿no? Ujú. Y siempre he hecho un esfuerzo, porque son esfuerzos los que hacen los maestros, por animarlos a leer más allá
de los textos de la clase y de descubrir obras y descubrir autores que tal vez no están en su radar, por decirlo de alguna manera, o no llegan a ellos. Y muchas veces me di cuenta que hacía falta esa instrucción en los maestros, conocer autores, conocer obras, más allá de las que leemos siempre o nos sugieren siempre. Y es un derecho del niño tener acceso a libros hermosos, a historias hermosas, a material de lectura de calidad. Y yo quisiera compartirle como maestra que yo siempre encontré eso en sus textos. Encontré buenas historias, encontré un cuidado del dibujo, encontré un cuidado en la edición. Entonces, esas delicadezas son valiosas para un maestro y para una niña que lee, porque yo leo. Y muchas veces compré libros para mis alumnos, pero realmente la trampa era que los compraba para mí. Claro. Y decía que eran para ellos, pero realmente era para mí, era porque yo quería disfrutarlos. Entonces yo siento que es un derecho que tiene el niño y la niña de tener esos libros hermosos y que le provean de un espacio de imaginación, de crecimiento, de dulzura, de ser él, de ser ella, y de poder inventar el mundo, que es como a lo que ellos vinieron, ¿no? O escapar si es necesario, ¿verdad? Que a veces también los libros uno llega a ellos porque quiere escapar, y también es válido. Entonces Sí. yo quisiera darle las gracias en nombre de todos mis alumnitos, ya la mayoría de ellos ya son adultos, cuando yo hice esas campañas en la aula. Y yo les decía a mis colegas, pues pongamos un rincón de lectura en las aulas. No, no, no se puede. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Y cómo vas a hacer? Y yo decía, ay, hasta yo, no hay que inventar el agua caliente. Entonces yo llevaba mis libros y los ponía en un rinconcito y los niños sabían que podían leer cuando quisieran. Y muchas veces sus libros estuvieron ahí. Así, Y yo les excelente. leí en voz alta sus libros también. Entonces quiero compartirle de una forma muy simple el corazón agradecido de una maestra, porque hace falta buenos libros para llevar a los niños y para decirles, miren, aquí está esto. Y pueden siempre ir a este autor, siempre pueden buscar esta obra. Y agradecerle también porque ha permanecido en ese oficio, en esa pasión, y porque cree en ellos, y porque creen en que los niños tienen ese derecho. Así que la maestra que soy yo, mis alumnos, y creo que también la niña que sigo siendo, le da las gracias por seguir escribiendo, seguir imaginando y seguir cuidando estos libros como regalos, como flores para nuestros niños de Nicaragua. Muchas gracias, Emma. O sea, para mí es una inspiración escucharla porque siempre los maestros son nuestros aliados. Yo creo, o sea, que para mí, o sea, es muy lindo oír su testimonio, o sea, y me alegra y me inspira porque, o sea, es una lucha la que llevamos, ¿verdad? Y la que llevan los maestros, y yo lo he visto, y también los escritores tenemos esa lucha porque es un trabajo hermoso, es un trabajo que te llena de gran satisfacción y al final, pues, o sea, se agradece, o sea, esos gestos, ¿verdad? Y le agradezco su amabilidad, ¿verdad? Y su gesto, y me queda, pues, o sea, eso como un detalle lindo que me inspira. Muchas gracias, Pierre, porque la verdad para nosotros como lectores es usted un orgullo en la literatura nacional, sobre todo en este grupo que es el de la literatura infantil, porque en Nicaragua no abundan los escritores que se dedican a la literatura infantil y usted, como lo mencionaba Gema, además de que ha escrito obras de calidad, ha perdurado en el oficio y lo pueden demostrar con una obra tan prolífica que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y en particular a usted y siempre bienvenido a este espacio virtual de la Escuela de la Lengua Española Momotón. Muy amable, gracias a todos. Espero pronto volver a verlos, pues, aunque sea
los nombres, porque ahora se estila ya no ver caras, sino que ver nombres. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas noches, gracias por acompañarnos.